Y sobre todo agradecer a la Sociedad Platense Endocrinología y Diabetes, que es la responsable de este Ateneo. Como sabemos, FACEN, en esta política federal, somos responsables de la filial de cada Ateneo, y en este nuevo Ateneo nos toca un tema muy interesante que debemos aprender todos. Yo solo presento el título, que es Acompañando a personas trans en las distintas etapas de la vida, y van a haber conferencistas de lujo, y quiero dar la palabra a la coordinadora de este Ateneo, que es Andrea Mauro, presidente de la Sociedad Platense Endocrinología y Diabetes. Así que, Andrea, te doy la palabra, presente lo hice antes, y bueno, de nuevo gracias a todos por conectarse este martes 19:30 horas. Bueno, gracias Juan Patricio por la presentación. Como ya dijo Juan Patricio, el título del Ateneo es Acompañando a las personas trans en las distintas etapas de la vida. Nos vamos a manejar primero con la presentación de 3 casos clínicos y luego 2 conferencias acerca de cómo acompañamos a las personas trans en la parte de pediatría y adolescencia y en la adultez. En principio, quiero agradecer a FACEN por permitirnos organizar el Ateneo, a los disertantes que gentilmente accedieron y enseguida prepararon las charlas y coordinaron entre ellos. Por parte de la Ciudad de La Plata, las charlas van a estar a cargo de los doctores del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital de Niños, y al Laboratorio Beta, que es nuestro auspiciante. Así que bueno, en primer lugar voy a presentar al doctor Julio César Pascualotto. El doctor Julio César Pascualotto es médico especialista en pediatría y adolescencia, es jefe de la unidad de adolescencia del Hospital San María Ludovica de La Plata, y es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Facultad. Así que Julio, si querés compartir pantalla. Mientras Julio comparte pantalla, les pido que silencien todos los micrófonos y que el nombre y apellido para el certificado, que se va a entregar dentro de 15-20 días junto con la grabación de la charla, hay que ponerlo en el Zoom, cuando uno ingresa al Zoom, no abajo en el chat, sino que el nombre y apellido esté en el Zoom, que entren con su nombre y apellido, para después poder hacer los certificados. Bueno, Julio, te dejo. Hola, bueno, se escucha bien, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecerles la invitación. Como dijo Andrea, formo parte del equipo interdisciplinario para la atención de personas trans, niños y adolescentes. Bueno, y voy a presentar a continuación 3 casos clínicos para que posteriormente mi compañera Mariela Espósito se refiera o aclare las opciones tanto terapéuticas como de acompañamiento que podemos realizar en cada uno de estos pacientes. El primer caso es Ana Clara, de 9 años, es una niña trans que acude a la consulta acompañada de su madre, manifestando deseos de comenzar tratamiento con hormonas. Recientemente confesó se siente mujer, aunque a los 5 años los papás ya observaron que le gustaba jugar con nenas y prefería usar el pelo largo. No presenta antecedentes personales ni familiares relevantes. En su entorno familiar los papás están separados, vive con su mamá y 2 hermanos varones que son menores que ella de edad. Tiene buena relación, hay buena relación entre ambos padres, quienes aceptan y acompañan. La escolaridad cursa 4º grado, no tiene dificultades en el colegio. De hecho, ya la llaman por su nombre de pila adoptado y han modificado los registros. En el examen físico, el crecimiento es acorde a la edad, presenta un peso y talla en percentilo 50 para curvas de sexo biológico masculino. El estadio de Tanner es 1, prepuberal, y el resto de examen está dentro de parámetros normales. O sea, este primer caso se trata de una niña trans prepuberal con un examen clínico normal que solicita tratamiento hormonal. El caso número 2 se trata de Julián, un varón trans de 12 años, que asiste a la consulta acompañado de su mamá y su papá, buscando asesoramiento profesional en la temática. Julián expresó su sentimiento a los 7 años, contándole a sus papás que se sentía en un cuerpo equivocado, cortándose el pelo y cambiando la ropa. A los 10 años realizó el cambio en el DNI.
Tampoco tiene antecedentes personales ni familiares relevantes. Tuvo su menarca hace 6 meses. No le incomodan las menstruaciones. Incluso a instancias de su mamá ha naturalizado la menstruación como un proceso fisiológico del cuerpo que no tiene relación con el género. Durante 4 meses realizó psicoterapia, pero le otorgaron el alta. El examen físico tiene un peso y una talla en percentilo 75, un estadio de Tanner 5 y el resto del examen físico dentro de la normalidad. Entonces, podemos decir que estamos ante un adolescente varón trans con examen clínico normal y desarrollo completo, cuya familia solicita asesoramiento. Por último, el caso 3 es Noah, un varón trans de 13 años, que consulta porque se siente mal con el cuerpo. Le molestan los pechos, quiere dejar de menstruar y quiere operarse las mamas. Desde los 8 años no le gusta lo femenino, pero pudo expresarlo recientemente. La mamá no acepta, pero hace lo que puede, dice, y el papá aún no sabe. No tiene antecedentes personales relevantes y antecedentes familiares, el papá es obeso e hipertenso. Tuvo su menarca a los 11 años, las menstruaciones le generan mucha angustia, de hecho no sale de la casa durante el periodo menstrual, se aísla, le preocupa su imagen corporal y utiliza fajas para ocultar las mamas. Cursa el 2º año de secundaria y en la escuela transita situaciones de acoso. El examen físico tiene un peso de 70, una talla de 1,62, un índice de masa corporal de 26,6, que da obesidad para las curvas de sexo biológico femenino, un estadio de Tanner 5. En el examen se observan como datos positivos estrías en el abdomen, acantosis en cuello y axilas, y el resto del examen está dentro de parámetros normales. Es decir, estamos ante un adolescente varón trans con desarrollo completo, con factores de riesgo, que serían la obesidad, el bullying, conflictos con la imagen corporal, situaciones de aislamiento, que solicita la hormonización. Como podemos ver, en estos 3 casos, no todos los pacientes tienen las mismas inquietudes y no todas las familias reaccionan de la misma forma ante la temática de género, ¿no? Por eso es importante que abordemos a estos pacientes en forma interdisciplinaria, entrevistando por un lado a los padres y niños adolescentes, sea en forma conjunta y en forma también individual, con el objetivo de poder localizar ese motivo de consulta, tanto del paciente como de los acompañantes, ¿no? Y poder tomar una conducta, sea asesorando, sea acompañando, sea indicando un tratamiento, según las demandas que surjan en cada encuentro. Entonces, resumimos, decimos, cada experiencia y transición, digamos, de estos pacientes es particular, por supuesto, y su comportamiento tiene que estar guiado por las necesidades, pero también por los tiempos y las posibilidades de cada niño o adolescente, así no solo de él, sino también de su familia. Como regla general o norma general, podríamos decir que sí, que en cada abordaje es muy importante que sigamos las siguientes premisas, ¿no es cierto? Por un lado, debemos abandonar el binarismo de varón-mujer y la presunción de heterosexualidad, asegurar la privacidad, la confidencialidad y el respeto por la intimidad, siempre centrar la atención en la autonomía de estos niños y adolescentes, considerando su autonomía progresiva, contener, escuchar, brindar información libre de prejuicios, acompañar en la búsqueda o en la afirmación y en la aceptación de su identidad, y por sobre todas las cosas garantizar los derechos de estos niños adolescentes y no los deseos o las expectativas que tenga la familia, los acompañantes o los deseos o expectativas que tengamos nosotros mismos. Bueno, con esto le doy paso a Mariela para que por ahí nos cuente en su charla, digamos, las distintas opciones, respondiendo un poco a cada uno de estos casos, ¿sí? Gracias, Muchas Julio. gracias. Bueno, María la vamos a presentar. Gracias, Julio. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y después las vamos a ir leyendo al final. Así las contestamos al final. Bueno, ahora va a hablar la doctora Mariela Espósito. La doctora Mariela Espósito va a hablar del manejo hormonal en personas transgénero durante la pubertad y adolescencia y se va a referir justamente a los casos que presentó Julio. La doctora es médica especialista jerarquizada en pediatría,
Es médica especialista en endocrinología pediátrica, médica de planta permanente de la Sala de Endocrinología Infantil del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, SLEP, y es referente en la atención de niños y adolescentes trans del área de endocrinología infantil del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, designada por el Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad Sexual desde el año 2017. Mariela, Bueno, bienvenida. muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Andrea, y a Facén, por tratar esta temática que es muy interesante y siempre la convocan en distintas presentaciones. ¿Se ve bien o todavía? Perdón, ahí está. Bueno, voy a hablar acerca del manejo hormonal, ¿sí? En personas transgénero en la etapa de la pubertad y la adolescencia. Para comenzar, inicialmente lo ideal es hablar de algunas definiciones que a veces se confunden, por eso siempre me gusta aclararlas. A qué llamamos sexo biológico. El sexo biológico está relacionado a los rasgos biológicos y fisiológicos de cada persona, que los identifica como varones, mujeres o intersexos, según factores genitales, factores cromosomales y hormonas. Expresión de género sería la forma en que comunicamos nuestro género al resto de la sociedad, a través de la indumentaria, corte de cabello, accesorios. Y por último, identidad de género es aquella vivencia interna de cada persona y cómo se siente individualmente. Y va a estar dada independientemente del sexo biológico y de la expresión de género. De aquí se desprende dos definiciones, que son cisgénero por un lado, que es cuando la identidad de género de una persona corresponde al sexo asignado al nacer, al sexo biológico, y transgénero es cuando la identidad de género no corresponde al sexo biológico. Hay transvarones, que son aquellos que se autoperciben varón, hay transmujeres, que son las que se autoperciben mujer, y también están las personas no binarias, que no se perciben ni con el género masculino ni femenino. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de los casos clínicos. Fueron 3 casos clínicos bastante cortos, pero la idea era mostrar un poco qué es lo que se puede hacer o no en cada situación. En el caso número 1, Ana Clara, una nena trans. Esta nena estaba en etapa prepuberal, ¿sí? Si bien la demandaba hormonas, en la etapa prepuberal no vamos a indicar ninguna terapia hormonal. Sí vamos a acompañar a la familia y podemos asesorar sobre técnicas no farmacológicas, que son las siguientes. Hay muchas, yo puse algunos ejemplos, que es acompañar acerca o aconsejar acerca de cambios en el corte del cabello, utilización de accesorios, adecuar la vestimenta al género autopercibido o elegir un nombre si es que no lo ha elegido aún. Entrenamiento en el manejo de la voz, que puede acompañar a una persona capacitada como un fonoaudiólogo, utilización de cosméticas, maquillajes, algunas chicas trans utilizan corpiños con relleno, en el caso de los varones trans puede haber acompañamiento no farmacológico ya en una etapa puberal cuando comienzan a molestarle las mamas, en ocultar las mismas a través de la utilización de binders, la utilización de orinadores. Hay un montón de técnicas que van a ayudar y muchas veces con estas técnicas luego no solicitan una terapia hormonal. En cuanto a la etapa puberal, ¿sí? Tenemos los siguientes 2 casos, ¿sí? El caso número 2, que era Julián, y el caso número 3, que era Noah. No sé si recuerdan, eran los 2 transvarones, pero había ciertas características que los diferenciaban. Julián no tenía conflicto con su menstruación, tampoco en la entrevista se mencionó si había conflictos con su cuerpo, al parecer tampoco lo sabía.
Por lo tanto, si bien Julián está puberal, tiene sus menstruaciones, tampoco estaría indicada una terapia hormonal en él, sobre todo para frenar la menstruación, porque no le estaría afectando, lo tomó como algo natural, y acompañaremos a la familia y asesoraremos con las mismas técnicas que lo hicimos en el caso de la etapa prepuberal. Y Noah, este niño trans, ya tiene bastante disgusto con su cuerpo, ¿sí? Incluso no deseaba que cambie, que progresen las características, se aislaba en el momento de las menstruaciones, se encerraba en su cuarto. En este chico quizás se vería beneficiado por una inhibición de la pubertad para, sobre todo, inhibir el tema de las menstruaciones. Obviamente que siempre acompañamos a la familia y en este caso creemos conveniente también un acompañamiento psicoterapéutico y eventualmente también a nivel nutricional por su obesidad y sus factores de riesgo que trae aparejado. Un poco describiendo los casos clínicos, ahora voy a mostrar qué es lo que utilizamos como terapéutica. Primero, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Sí? Cuando nosotros vemos que en las personas que nacen con testículos ya tienen un volumen testicular de 4 centímetros o más, estaríamos capacitados para indicar la inhibición puberal. Y en las personas que nacen con vulva es cuando el estadio de Turner 2, ¿sí? Que comienza a crecer las mamas, el famoso botón mamario, ¿sí? Areola, pezón, ahí ya estaría comenzando la pubertad y podríamos indicar un inhibidor de la pubertad. ¿Qué es lo que utilizamos? Usamos análogos de GnRH, los conocidos acá en la Argentina, triptorelina y leuprolide. Sabemos que son medicamentos seguros, reversibles, que eso es lo más importante. Hay mucha experiencia utilizados en pubertad precoz. El que usamos en chicos trans principalmente es la triptorelina, que tienen distintas formas de presentación, mensuales o trimestrales. Tratamos de elegir la trimestral por una cuestión de comodidad, ¿sí? Para los chicos y las chicas. También existe el leuprolide, tiene igualmente eficacia, pero usamos más la triptorelina. Esta medicación lo que genera es una desensibilización a nivel hipofisaria, ¿sí? Con anulación de la secreción de FSH y LH, lo cual va a impedir la producción de hormonas sexuales, estrógeno y testosterona. Los cambios que veremos o los efectos que van a producir en etapas tempranas de la pubertad, ¿sí? En un estadio de Turner 2 o 3, vamos a tener una regresión de los caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, si ya había comenzado a crecer las mamas o los testículos, van a regresar. Cuando ya estamos en una etapa más tardía del desarrollo, quizás no van a regresar, pero evitamos que sigan avanzando. En todo momento, una vez ya desencadenada la menstruación, se va a inhibir, independientemente el momento que haya sido la menarca. Estas medicaciones van a alterar o pueden afectar la mineralización ósea. También van a alterar la velocidad de crecimiento, ¿sí? Sobre todo si estaba en el periodo de empuje puberal. Si ya había completado su empuje, no. Va a afectar la fertilidad. Como toda medicación sistémica, puede haber dolor en el sitio de aplicación, infecciones, eritema, y algunos síntomas que refieren son sofocos, cefaleas, alteración del estado de ánimo. En el caso de las chicas trans va a tener una disminución de las erecciones y de la frecuencia con la cual se afeita. Como beneficio, si los utilizamos tempranamente, el bloqueo puberal, evitaríamos el desarrollo mamario y una posterior mastectomía en el grupo de los transvarones, y en el caso de las transmujeres, evitaríamos el desarrollo maxibulofacial y obviamente evitar también la cirugía a futuro, si así lo quisiera. Con respecto a la mineralización ósea, es muy importante porque sabemos que los factores que regulan la mineralización ósea están dependiendo de varias
de varias características, como es la nutrición, los factores genéticos, el estilo de vida, la actividad física, los factores de crecimiento y lo más importante en este periodo es el sector hormonal, ¿sí? Los esteroides gonadales, glucocorticoides, hormonas tiroideas, etc. Estaremos inhibiendo los esteroides gonadales, por eso mismo se puede ver afectada la mineralización ósea. Hay trabajos, sí, que trataron de estudiar cómo afectaba la mineralización ósea a través de las densitometrías, utilizando análogos de GNRH, y la mayoría no vieron afección, ¿sí?, a 2 años de utilización en cuanto a la densitometría, ¿sí?, previa y posterior. Sí encontraron densitometrías basales menores en las transmujeres, pero esto era previo al análogo. Y sí se vio que la densitometría aumentaba en ambos grupos luego de comenzar una terapia de reafirmación de género, tanto sea como con testosterona u estrógenos. Lo que siempre recomendamos antes de comenzar con la terapéutica de análogos es actividad física, de ser preferentemente con impacto para mejorar la salud ósea, una dieta equilibrada, tratar de tener exposición solar y vamos a suplementar con calcio o vitamina D si encontramos algún déficit. En cuanto a la fertilidad, bueno, esto es un punto a tener en cuenta, después se va a hablar más detalladamente en la siguiente conferencia, pero bueno, hay que charlarlo previamente con las familias, asesorar sobre la preservación de la fertilidad antes de indicar análogos. Se hicieron, bueno, varios trabajos al respecto, encuestas, y la mayoría, entre 1/3 y 2/3 de los jóvenes transgénero, tienen deseo de parentalidad, pero no necesariamente con las gametas propias. Muchos refieren que prefieren adopción, subrogación, donación. Y hay otros trabajos que siempre se aconseja, obviamente, los procedimientos de preservación, pero lo recomiendan realizarlo en una etapa de la adultez temprana, ¿sí?, y no tanto en la pubertad, por las implicancias que tiene una terapia de un procedimiento de preservación de la fertilidad a esta edad, ¿sí?, con lo que puede generar a nivel psíquico. El seguimiento lo vamos a realizar con los datos antropométricos, evaluando el estadio de Turner. Hacemos un laboratorio químico general y hormonal, basal, siempre tratando de estudiar el metabolismo fosfocálcico. Solicitamos edad ósea, densitometría basal y obviamente el consentimiento informado. Preferentemente debe ser firmado por el interesado y el tutor. Y los controles van a hacerse cada 3 a 6 meses, clínicos y de laboratorio. ¿Sí? Cada 1 o 2 años realizaremos densitometría y edad ósea. También se pueden utilizar progestágenos en la etapa de la pubertad ya avanzada, ¿sí?, sobre todo en aquellos varones trans o no binarios que desean solamente inhibir las menstruaciones. Es un medicamento más accesible en cuanto a costos y, bueno, tiene el beneficio que se administra vía oral y no sistémico. En una etapa más tardía utilizamos terapia de reafirmación de género, que antes se conocía como terapia de hormonización cruzada, ya se está dejando de llamar así. Y bueno, siempre se recomendaron utilizarlas a partir de los 16 años. La última guía WOPS, ¿sí?, son las normas de atención mundial de la salud transgénero y diversidad de género. La última versión es del 2022 y recomiendan poder comenzar antes, ¿sí?, a partir de los 14, en ciertos casos, ¿sí?, en aquellos que ya venían con una terapia de inhibición puberal por mucho tiempo, para evitar tanto impacto óseo y a su vez el impacto psicológico de retrasar tanto la pubertad hasta los 16 años. En cuanto a los transvarones, lo que utilizamos es enantato de testosterona, ¿sí?,
Utilizamos la administración intramuscular, ¿sí? Debido a que es la que nos permite ir ascendiendo en forma gradual, ¿sí? Ya que empezamos con una dosis de 50 miligramos cada 4 semanas, esa dosis la mantenemos 6 meses, iremos incrementando a 100, 150, hasta poder alcanzar una dosis plena de 250 miligramos mes. Algunos incluso la frecuencia es menor aún, entre 2 y 3 semanas cada administración. Existen otras presentaciones de testosterona, en un decanato, ¿sí? Que se utiliza en forma trimestral, que quizás a futuro pueden continuar con esta presentación para evitar tener que inyectarse tan seguido. Y también está la presentación transdérmica en gel, que a veces cuando no contamos con enantato de testosterona de depósito, es otra forma que tenemos para hacer la inducción puberal. Pero preferentemente, si tenemos enantato, utilizamos esta. Cuando ya viene en un estadio puberal avanzado, quizás se pueden comenzar con dosis mayores, por ejemplo, media ampolla durante los primeros 6 meses y luego continuar con la ampolla completa. Los efectos esperados con la testosterona van a aparecer todos recién después de los 3 a 6 meses. Va a haber un cambio en cuanto a redistribución de la grasa corporal, van a cesar las menstruaciones, va a haber cambio a nivel de la mucosa vaginal, cambia la piel, hay mayor grasitud, crece el vello a nivel facial y corporal, hay cambios a nivel del clítoris, aumenta su tamaño, también se modifica el tono de voz, se agrava la voz y también hay un aumento de la masa muscular. En cuanto a las trans mujeres, lo que utilizamos para inducir la pubertad de acuerdo al género autopercibido va a ser 17 beta estradiol oral. También lo utilizamos de la misma forma, comenzamos con dosis bajas a 0,5 miligramos día por los primeros 6 meses y iremos ascendiendo cada 6 meses hasta llegar a una dosis completa que varía de acuerdo a la persona entre 2 a 6 miligramos día. Y lo mismo que mencioné para los transvarones, si ya está en un estadio puberal avanzado, podemos comenzar directamente con 1 miligramo día. Los efectos esperados también aquí van a empezar después de los 3 a 6 meses, esto es independientemente de la dosis, y vamos a obtener, va a aparecer también una redistribución de la grasa, aumento de las mamas, redistribución de la masa muscular, se suaviza la piel, va a haber disminuciones de las erecciones, disminuye el volumen testicular, el vello facial. Lo que no va a cambiar una vez ya instaurada es el tono de voz y la nuez de Adán. Quiero mencionar acerca de disforia de género de inicio rápido. Esta disforia se comenzó a hablar hace unos años, ¿sí? A partir del 2018, en encuestas que se han realizado a familiares de chicos transgénero. Como su nombre lo indica, aparece rápidamente en la pubertad o incluso ya una vez terminada la misma. Predomina en el sexo biológico femenino, mayoritariamente casi el 75% son trans varones, y en general las familias lo asociaban a la pertenencia a un grupo de pares o a veces al exceso de información en redes sociales. Y muchos de ellos tenían algún trastorno de salud mental o alguna discapacidad del neurodesarrollo previamente al inicio de la disforia. Incluso los familiares lo que vieron es que la salud mental de estos chicos se deterioraba considerablemente después de la transición social. A veces esto lo traigo a mención más que nada por si estamos ante la presencia de alguna situación que vemos que es de inicio muy rápido, quizás debamos tener que esperar un poco para indicar una terapia hormonal, sobre todo siempre ayudarnos, ya que lo ideal es trabajar en equipo, del equipo de salud mental que nos guíen a ver si hay algo más de fondo que está sucediendo.
Y bueno, quería dejarles unos datos del equipo de diversidad del Hospital de Niños. Nosotros estamos conformados desde el 2017 y hemos recibido 120 consultas hasta el momento. Mayoritariamente son las consultas de trans varones, ¿sí? Casi un 80%, un 18% son trans mujeres y un pequeño porcentaje personas no binarias. Hemos visto estos últimos años un ascenso, sí, en el número de consultas. Hubo un descenso en el 2020 por la pandemia, pero luego siguió ascendiendo. Y bueno, actualmente en el 2023 hasta junio ya hemos tenido casi la misma cantidad que el año pasado, el año completo. En cuanto a la edad en la primera consulta, en general la mayoría, casi el 80 también, el 79% la realiza después de los 12 años, con una media en la primera consulta en los trans varones de 13,8 y en las trans mujeres de 12,2. Tenemos un 20% que han consultado entre los 6 y 11 años y muy poco porcentaje antes de los 6 años. Siempre preguntamos acerca del develamiento y la transición social. El develamiento es el momento en que ellos se perciben, ¿sí? con un género diferente al asignado al nacer. Muchos no lo saben expresar exactamente a qué edad, pero bueno, algunos sí, y de acá llegamos a la conclusión que el 58% el develamiento ocurre entre los 6 y 11 años e incluso un 25% antes de esa edad, solamente un 17% después de los 11 años, con una media en los trans varones alrededor de 9 años y en las trans mujeres de 6,7. Pero la transición social es cuando lo pueden expresar a su círculo íntimo, familiares, amigos, o realizan algún cambio en la expresión de género. La gran mayoría lo va a hacer luego de los 12 años, ¿sí? El 66%, un porcentaje menor antes de los 11, ¿sí? Con una media en los trans varones de transición social a los 12,5 y en las trans mujeres a los 9 años. En cuanto a las terapias hormonales que utilizamos, realizamos terapia con triptorelina en un 30%, ¿sí? De los consultantes. La media de la edad que se utilizó fue en la triptorelina a los 13,6. La gran mayoría fueron trans varones, solamente tuvimos una trans mujer que utilizó análogos, tenemos muy poca consulta de trans mujeres. También utilizaron progestágenos, 2 trans varones, e indicamos testosterona en un 28%, ¿sí? De los trans varones, utilizando la misma a una edad media de 15,7. La gran mayoría, casi el 60%, había usado previamente análogos. Y usaron estradiol un 14%, solamente 3 chicas trans. Bueno, les agradezco estar en este momento, a esta hora, con nosotros, prestando atención. Y bueno, este es el mail del grupo. Y bueno, somos los integrantes del equipo. Cualquier consulta, incluso turnos, nos manejamos con este mail. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariela. A ver si dejas de compartir. No sé si comparte Cecilia. Bueno, excelente la disertación, impecable. Ya hay varias preguntas en el chat, te aviso, así que yo las estuve ya acá anotando para hacerlas al final. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia es un placer presentar a la doctora Cecilia Calvar. La doctora Cecilia Calvar nos va a hablar de manejo hormonal de la población transgénero adulta. La doctora es médica especialista en endocrinología, es jefa del servicio de endocrinología del Hospital Fernández, que está a cargo del consultorio de diversidad del mismo hospital, y es profesora adjunta de la Cátedra de Medicina de la Universidad de El Salvador, y a su vez es directora asociada de la carrera de médico especialista en endocrinología de la UBA. Y Cecilia,
Te doy paso. Buenas noches. Primero que nada agradecerte también a vos, ¿no? Que desde el principio de año que estamos preparando este webinar, y bueno, y también agradecer a la cantidad de gente, ¿no? Que se sumó. Estoy viendo 147 participantes. A mí me toca hablarles de la parte de la adultez, y entonces vamos a hablar un poco de cómo manejamos el consultorio de diversidad de población adulta, y también algunos temas sobre complicaciones, que es en esta etapa de la vida donde en general pueden aparecer. Quiero contarles que nosotros nos manejamos mucho con guías, las guías no solamente internacionales, sino también tenemos la suerte de tener en la Argentina más de una guía, y que es importante saber que todas estas guías hablan de la importancia de la atención centrada en la persona. Como ya se mencionó en las charlas anteriores, establecer objetivos individuales. No todas las personas consultantes van a venir con las mismas expectativas. Siempre discutir la fertilidad, y les voy a mostrar un poquito algo sobre el impacto de la terapia hormonal en la fertilidad. Tener muy en cuenta la situación psicológica y de vulnerabilidad, porque también les voy a mostrar algunos datos acerca de la prevalencia en esta población. Y siempre, antes de iniciar cualquier terapia hormonal, las evaluaciones de riesgo, que vamos también a verla a lo largo de la charla mía. Es muy importante tener un espacio de diálogo con estas personas, asegurar una escucha activa y atenta, no asumir ningún tipo de actitud valorativa ni sancionadora de ninguna de las cuestiones de las que se van a hablar en el consultorio, brindar información clara y comprensible, no presumir identidad de género, orientación sexual ni prácticas sexuales. O sea, generalmente las personas se acercan y uno les pregunta cómo definen su género. Es una forma cómoda como para saber si esta persona se ubica en el binario, no se ubica en el binario. Uno también les pregunta qué tipo de pronombres prefieren en la consulta. Ustedes, si empiezan a trabajar con población trans, se van a dar cuenta que hay gente que todavía, por ejemplo, no cambió su nombre y se identifica a lo mejor como una mujer trans con un nombre masculino, pero no tiene interés todavía en cambiar el nombre, pero prefiere que utilicemos pronombres femeninos. Cosa que no es fácil, uno se tiene que adaptar a estas situaciones, pero es muy importante que no asumamos absolutamente nada. Promover el intercambio, respetar los silencios y utilizar un lenguaje que no sea discriminatorio ni patologizante. Y en esto tiene mucho que ver el intento en utilizar la mayor cantidad que uno pueda el idioma inclusivo. Dentro de la población adulta, ¿quién va a ser elegible para terapia hormonal? Cualquier persona que se nos acerca con una persistente y bien documentada disconformidad con su género, que tenga la capacidad para consentir con las terapias, que entienda de qué se trata la terapia que va a recibir. Y en el caso de la mayoría de edad, para nuestro país, la mayoría de edad en realidad son los 16 años. Esto significa que cualquier persona que tiene más de 16 años no necesita que se firme un asentimiento informado. Las personas firman su consentimiento, y si tienen menos de 16, además de firmar el consentimiento, se requiere el asentimiento de un adulto mayor responsable. ¿Qué significa consentimiento informado? Bueno, en realidad la ley no aclara que el consentimiento tenga que ser escrito. Hay discusiones acerca de esto, pero sí es importante que les podamos explicar de qué se trata el tratamiento, cuáles son los cambios y tiempos en los que van a ocurrir, como se mostró en la charla anterior, explicar una breve explicación sobre los riesgos de la terapia hormonal y los controles y los compromisos que vamos a adquirir, no solamente el equipo de salud, en cuanto a hacernos cargo y responsables de la persona que va a hacer la terapia, sino también las personas en cumplir con los controles tanto de laboratorio como del examen clínico. Esta terapia igualmente tiene algunas contraindicaciones, como por ejemplo el haber tenido una trombosis venosa previa, tener una historia de cánceres de órganos hormonosensibles, tener enfermedad hepática y renal terminal o enfermedad coronaria inestable. Y también hay algunas situaciones de la clínica que nos obligan a tener más precaución, como es por ejemplo las personas que tienen obesidad extrema, o que tienen diabetes descontrolada, o hipertensión arterial, o hipertrigliceridemia. Lo que ocurre con estas situaciones es que tenemos que tratar de resolverlas previo a iniciar la terapia hormonal, porque ya sabemos que la terapia hormonal las puede empeorar. En el caso de la población adulta, vamos a hacer la terapia feminizante con el uso de estradiol. Como ven, hay distintas formas
en las que se puede administrar el estradiol, en la Argentina tenemos disponibilidad exclusivamente de estradiol por vía oral y también por el gel, que es el 17-beta-estradiol en gel. Lamentablemente no tenemos valerato parenteral y tampoco tenemos parches. Y el uso del estradiol por vía sublingual, ya hay más de un trabajo que ha demostrado que tiene una buena área bajo la curva, solo que se requieren varias dosis por día. Como ven, las dosis son muy variables. Esto tiene que ver con que uno en general empieza con una dosis y la va adecuando tanto a la respuesta clínica como a la respuesta de laboratorio. Y como dato muy importante en esta población, el uso de etinilestradiol está contraindicado porque ha demostrado que presenta un alto riesgo de trombosis y de eventos cardiovasculares. Habitualmente asociamos en la terapia feminizante el uso de estrógenos con algún antiandrógeno. Y como ven, también tenemos disponibles diferentes tipos de antiandrógenos, como son la espironolactona y el acetato de ciproterona, que es lo que habitualmente utilizamos en población adulta. Los análogos se suelen usar o persisten en su uso en la población de adolescentes cuando inician la terapia hormonal y después en algún momento pueden pasar a algún antiandrógeno como los que se usan en la población adulta. La espironolactona es un antiandrógeno más débil, la ciproterona es un antiandrógeno mucho más potente. Cada vez estamos usando dosis menores porque hay cierta preocupación acerca del riesgo de prolactinomas y meningiomas a largo plazo y con dosis altas, así que es una droga con la cual uno tiene que tener un poquito más de cuidado. En el caso de la terapia masculinizante, vamos a utilizar las mismas formulaciones que se mostraron en la charla anterior, o sea, el enantato y el undecanoato. Lamentablemente en este momento en el país no estamos teniendo enantato, pero como ven las dosis son diferentes. En general lo que más usamos es el undecanoato y como ven se utiliza entre cada 11 a 16 semanas. O sea, habitualmente se inicia la terapia haciendo un priming, o sea, se hace una primera inyección intramuscular, a las 6 semanas se hace una segunda inyección para hacer un efecto rápido, y después se empieza a aplicar cada 12 semanas, y de acuerdo a los cambios clínicos y al laboratorio, podemos ir ajustando la dosis, ya sea retrasando las inyecciones o adelantándolas. Tenemos bastante experiencia con el uso de la testosterona transdérmica, como se mostró en la charla anterior. En general, habitualmente con medio sobre por día suele ser suficiente en la mayoría de los chicos y se logra buenos niveles de testosterona, aunque algunos requieren una dosis un poquito más alta como un sobre, dependiendo del volumen, digamos, del peso corporal. Quiero mostrarles que la terapia hormonal tiene un efecto muy importante sobre la salud mental. Esto ya se mostró en este estudio que mereció el premio al mejor estudio del JCIM del año 2016, en el cual se evaluaron psicopatología, síntomas depresivos y malestar con el cuerpo antes y a 2 años de seguimiento bajo terapia hormonal en población trans, y tanto en hombres como en mujeres, como ven, las 3 situaciones mejoraron francamente a 2 años de la terapia hormonal. Un poco basados en este estudio, tuvimos la oportunidad en el servicio de realizar un estudio sobre calidad de vida en salud de población trans. También lo hicimos antes de iniciar la terapia hormonal y a los 6 meses de la misma, y utilizando este cuestionario, que es el SF36, fíjense cómo pudimos observar una mejoría significativa, sobre todo en todas las dimensiones que estaban relacionadas con los problemas emocionales, ya a 6 meses de terapia hormonal. Y utilizando este cuestionario, que es el cuestionario de funcionamiento psicológico SSL-90, que se utiliza mucho también para evaluar dimensiones de psicopatología, fíjense que acá tenemos la población antes de la terapia hormonal, naive, perdón, es la verde, y aquí cuanto más bajas son los valores, mejor es el funcionamiento psicológico, y vean cómo a 6 meses prácticamente todo mejoró en forma significativa. Con respecto a los cambios clínicos, les voy a mostrar algunas cuestiones. Quiero mostrarles cómo el vello va aumentando, ya como se mencionó previamente, a los primeros 3 meses ya empieza a aparecer el vello facial y corporal, pero miren la importante diferencia en cuanto al vello corporal y facial a largo plazo en relación con un año de terapia hormonal. Y esto va en paralelo con lo que ocurre con el acné, que en general es una complicación que suele ocurrir precozmente dentro de los 6 meses de terapia hormonal, pero a largo plazo prácticamente desaparece. Entonces esto nos obliga en consultorio
pedirles a las personas consultantes que tengan paciencia, porque en realidad los efectos, sobre todo en el grupo de personas asignadas como mujeres al nacer, a veces tardan 5 años en hacerse máximos. También lo mismo ocurre con la clitoromegalia, que es también un cambio muy esperado por las personas consultantes, que en general ocurre dentro del primer año de terapia. Respecto al cese de los sangrados vaginales, que es un objetivo terapéutico muy importante para esta población, quiero mostrarles 2 estudios. Este es un estudio que utilizó distintas dosis de enantato de testosterona y también fueron aplicadas cada 2, 3 y 2 semanas en distintas dosis. Y fíjense que a 6 meses de terapia hormonal, la mayoría de los 3 grupos prácticamente ya habían cesado el sangrado vaginal. Y en este otro estudio, que comparó distintas formulaciones, enantato, undecanoato y testosterona gel, a 54 semanas de terapia, todas las personas en terapia estaban en amenorrea y sin observarse diferencias en el tiempo de aparición de acuerdo a la formulación. De todas maneras, quiero que sepan que en algunas personas consultantes el sangrado vaginal puede ser algo que provoque muchísima disforia y mucho malestar psicológico, y en esos casos, cuando lo detectamos, nosotros directamente ofrecemos el uso de progestágenos al inicio de la terapia hormonal para que sea lo más rápido posible el cese del sangrado vaginal. También quiero mostrarles que el crecimiento mamario es algo con lo cual tenemos que tener mucha paciencia. Este estudio evaluó el uso de diferentes modelos de corpiño a 1 año de terapia hormonal, y fíjense que la mayoría de las chicas tenían el tamaño más pequeño. Y como dato muy importante, los niveles séricos de estradiol no predijeron el grado de desarrollo mamario. Y por eso a veces hay que tener mucha paciencia con el tema de llegar a un nivel tan alto de estradiol, que es lo que nos piden muchas veces las chicas en el consultorio, porque sabemos que a veces no llegamos a niveles tan altos y tenemos desarrollos mamarios excelentes. Este fue un estudio que es más nuevo, en el cual se evaluó el desarrollo mamario a través de este Vectra Scanner en 69 mujeres trans con una media de edad de 26 años, y nos muestra cómo a 24 meses de tratamiento todavía las mamas siguen creciendo, y por eso hay que tener mucha paciencia. El seguimiento también lo hacemos en el primer año con dosajes hormonales y de laboratorio entre cada 3 y 6 meses. A partir del segundo año, en general, lo espaciamos en cada 6 meses, y a partir del tercer año se puede hacer una vez por año. Sí tengan en cuenta que el aumento del hematocrito puede ocurrir en cualquier momento de la terapia hormonal, y por lo tanto es importante mínimo un hematocrito por año en el tiempo prolongado de terapia hormonal. También que es importante medir electrolitos cuando se utilizan dosis altas de espironolactona. Y como ven, el objetivo terapéutico de los niveles hormonales más o menos ronda el de la persona cisgénero del sexo autopercibido de la persona que vino, del género autopercibido de la persona consultante. Es bastante frecuente la elevación de la prolactina con el uso concomitante de estrógenos y ciproterona, así que también es importante controlarlo en las personas que están bajo este esquema. Vamos a pasar ahora un poquito a hablar sobre los riesgos. En general, esta terapia a corto plazo es muy bien tolerada. La terapia de masculinización no suele tener eventos adversos mayores. Algunas personas se quejan de un leve aumento de peso. Es frecuente la inestabilidad en la voz, la disminución de las emociones. Puede haber alguna molestia en el clítoris. Y un dato muy importante a interrogar en todas las consultas es el tema de los dolores abdominales. Fíjense este estudio en el cual se interrogó en forma sistemática a 486 varones trans sobre la presencia de dolores abdominales en hipogastrio, suprapúbicos, y fíjense que el 72% reportó presentarlos. En realidad no se sabe muy bien cuál sería la causa de la presencia de este dolor. Se piensa que podría tener que ver con la presencia de receptores a testosterona en el útero, y en este estudio particularmente lo vieron relacionado con la persistencia del sangrado vaginal, con el antecedente de haber tenido estrés postraumático y con los antecedentes de dispareunia cuando las personas tenían sexo con penetración vaginal. La terapia de feminización también es muy bien tolerada y tampoco se reportan eventos adversos mayores. Puede también haber un ligero aumento de peso. Es frecuente la mastodinia, la disminución del deseo sexual,
el aumento de la emotividad y algunas chicas se quejan de tuforadas. Sin embargo, lo que sí tenemos que estar muy atentos es al riesgo cardiovascular. Fíjense, les muestro como este estudio, que es un ejemplo de varios estudios que han evaluado eventos cardiovasculares en población trans bajo terapia hormonal. En este estudio en particular se vio que en el grupo de mujeres trans hubo un aumento significativo del riesgo tanto de ACV como de infarto de miocardio como de trombosis venosa cuando se las comparaba con las mujeres cisgénero como referencia. En cambio, cuando se utilizaba como grupo de referencia el grupo de hombres cis, sí también había un ligero aumento del riesgo de ACV y, por supuesto, también el de trombosis venosa, que es el máximo riesgo que tiene la terapia hormonal feminizante. Y cuando fueron a observar el grupo de varones trans, el único riesgo que se observó ligeramente y significativamente elevado fue el riesgo de infarto de miocardio, pero únicamente cuando se los comparaba con el grupo de mujeres cis de referencia, como si los varones trans adquirieran el riesgo cardiovascular del sexo o del género autopercibido. Con respecto al cáncer de mama, les muestro este estudio, que es el estudio de Países Bajos, que es en la población que tiene mayor cantidad de personas en seguimiento, fíjense la N, que es bastante interesante, y en este estudio se vieron 4 casos de cáncer de mama en varones trans con una mediana de 15 años de seguimiento, y en el caso de las mujeres trans fueron 18 casos, también con una mediana de 18 años de seguimiento. Como conclusión, en el grupo de mujeres trans, podríamos concluir entonces que el riesgo de cáncer de mama se habría observado 5 veces más frecuente que en hombres cisgénero, a una edad menor al que habitualmente aparece en el grupo de mujeres cisgénero, y con relativo poco tiempo de terapia hormonal. Sin embargo, la frecuencia sigue siendo baja. Y en el caso de los hombres trans, se vio que tenían una menor incidencia que las mujeres cisgénero. Esto probablemente tenga que ver con la alta frecuencia de mastectomías que se realizan en estos países donde el acceso a las cirugías es mejor que el que tenemos nosotros al día de hoy. Y como esta revisión es interesante porque revisó 22 casos de cáncer de mama reportados, fíjense que la mediana de edad fue más o menos parecida al de las mujeres cisgénero, la mayor frecuencia fueron adenocarcinomas, 50% solamente tenían receptores hormonales positivos, la forma más común de presentación fue la aparición de un nódulo de mama, hubo una frecuencia importante de desarrollo de metástasis, un porcentaje, como es de esperar, del 30% que tenían antecedentes familiares, y si bien hubo un solo BRCA2 positivo, en realidad no se investigó sistemáticamente en todos los casos de cáncer de mama. Como ven, cáncer ginecológicos son muy poco frecuentes, hay un poquito más de casos de cáncer de ovario, pero la mayoría, a pesar de la cantidad de personas en terapia hormonal que hay en el mundo entero, son muy pocos los casos reportados. Respecto a la salud ósea, les voy a mostrar este review sistemático en el cual se incluyeron 9 estudios con una N de 921 varones trans, donde se vio que en este grupo había un aumento de los marcadores de recambio óseo sin cambios significativos o con una elevación de la densidad mineral ósea. Mientras que en el grupo de mujeres trans, que la N de la review fue de 719, también se observó un aumento de los marcadores de recambio. No había en algunos estudios cambios significativos, pero algunos estudios sí mostraron una disminución de la densidad mineral ósea, especialmente en el caso de mujeres orquidectomizadas no adherentes al tratamiento. Y teniendo en cuenta que también en la población de mujeres transadultas se observa que pueden llegar a la terapia hormonal con una menor masa ósea que los hombres cis. Respecto al riesgo de fractura, les muestro este estudio en el cual lo que se observó como conclusión es que nuevamente en el grupo de mujeres trans, sobre todo en aquellas que tenían más de 50 años, se observaba un riesgo de fractura significativamente mayor comparándolo con los hombres control. Algunas palabras sobre fertilidad. Ustedes saben que las cirugías de afirmación de género que incluyen la orquiectomía o la oforectomía van a tener un impacto definitivo sobre la fertilidad. Sin embargo, la terapia hormonal podría tener un impacto transitorio parcialmente reversible. Y entonces les voy a mostrar una encuesta que hicimos en el año 2020 a 1.030 personas, de entre las que se encontraban la mayoría de personas que se asistían en nuestro consultorio de diversidad,
obtuvimos 376 respuestas de las personas trans y 89 de sus familiares. Y más o menos como conclusión pudimos observar, como se mencionó previamente, un alto porcentaje de deseo de parentalidad en esta población, aunque el deseo de fertilidad con sus propias gametas, fíjense cuánto menor es, entre el 10 y el 14%. Y como dato importante, tanto las personas trans como sus familiares reportaron que esta situación respecto a la fertilidad podría cambiar en el futuro. Entonces es muy importante el consejo sobre la fertilidad y sobre la criopreservación previo al inicio de las terapias hormonales. Veamos entonces cuál es el efecto de la terapia con estrógenos a través de este estudio retrospectivo, en el cual se evaluaron 85 biopsias testiculares de mujeres trans que habían recibido terapia con estradiol y espironolactona y que fueron a la orquiectomía por la cirugía de afirmación de género. Fíjense que se observó solo un 28% de espermatogénesis presente, solo un 8% con espermatogénesis activa, y como dato muy importante, no hubo ninguna relación con la duración de la terapia hormonal. Fíjense que acá lo vemos dividido en distintos grupos, aún en el grupo que habían recibido más de 60 meses de terapia hormonal, los cambios histológicos eran similares que aquellos que habían recibido entre 0 y 36 meses. Con respecto a los efectos sobre el ovario, este es un estudio muy interesante que publicó el Hospital Durán de Buenos Aires, en el cual se evaluó a 16 varones trans y se les realizó un dosaje de antimureriana antes y entre 6 y 12 meses de iniciada la terapia hormonal. Y fíjense que parecería ser que la reserva folicular estaría conservada, o por lo menos no se ve afectada en términos de los niveles de antimureriana. Sin embargo, hay cambios a nivel ovárico. En este estudio, que se evaluaron 36 muestras de corteza ováricas de 3 hombres trans que recibieron testosterona durante 6 años y 3 pacientes oncológicas, y se realizó un análisis de perfil de textura, se vio claramente que había un aumento de la rigidez cortical. Y en este otro estudio, en el cual también se evaluaron muestras de corteza ovárica, si bien se observó que la distribución de los folículos era heterogénea, aquí también se observó hiperplasia del estroma e hipocelularidad periférica, el número de folículos, sobre todo en las muestras de 4 milímetros, estaba bastante conservado. Voy a finalizar también contándoles un poquitito sobre la estadística de nuestro servicio. Nosotros tenemos este número de casos en seguimiento, de los cuales 37 consultaron con menos de 13 años, 58 entre 13 y 15 años, y 458 entre 16 y 21, y como somos, o nos iniciamos como un servicio de adultos, la mayoría lo hicieron después de los 21 años. Sin embargo, al día de hoy podemos decir que tenemos 553 entre niños, niñas y adolescentes, que equivale al 36% de la población. Entonces fuimos a mirar un poquito qué diferencias encontrábamos entre el grupo de niñas y adolescentes y el grupo de consultantes adultos. Y fíjense cómo la frecuencia de personas que consultan para terapia con estrógenos es significativamente mayor en el grupo de personas adultas, y todo lo contrario se observa en el grupo de niñas y adolescentes, donde el 68% consultó para terapia con testosterona. También vimos diferencias en la orientación sexual, ya que en el grupo de personas adolescentes se vio que la mayoría se orientaban como bi y pansexuales, cosa que era menos frecuente en el grupo de personas adultas, y la mayoría se orientaban como heterosexuales. Vean que la homosexualidad es bastante poco frecuente en esta población. Por suerte, tenemos muy poquitos reportes de trabajo sexual en el grupo de niñas y adolescentes, solo un caso de una una adolescente trans VIH positiva, pero fíjense los números del grupo de personas adultas. La frecuencia de trabajo sexual sigue siendo alta, 33%, con un 28.6% de personas viviendo con VIH. Respecto a la vulnerabilidad psicológica, que siempre nosotros la preguntamos en la primera consulta, estos son datos de la primera consulta, vean que se reportó un 58% de bullying, un 34% de abuso sexual, 34% de personas reportaron haber lesionado su propio cuerpo,
49% tuvieron en algún momento de su vida ideación suicida y un 24% de intentos de suicidio. Y cuando dividimos a las poblaciones en mujeres trans, personas no binarias asignadas como hombres, hombres trans y personas no binarias asignadas como mujeres, pudimos observar que las personas asignadas como mujer al nacer son las que presentan los datos de mayor vulnerabilidad psicológica, sobre todo aquellas que se orientan como personas no binarias. La mediana de edad del primer intento de suicidio, fíjense que muy baja, de 15 años, con un RIC entre 13 y 18 y un rango entre 8 y 62, y 80 personas reportaron más de un intento. Entonces podemos, como mensajes para llevarnos a casa, decir que la terapia hormonal es generalmente efectiva y bien tolerada, con bajo riesgo de eventos adversos, y al menos a mediano y corto plazo parece ser segura. Sin embargo, se necesita más tiempo de seguimiento para poder evaluar posibles eventos adversos a largo plazo, y especialmente esto tenerlo en cuenta en las poblaciones no gonadectomizadas, porque en nuestro país, vuelvo a repetir, que se hacen pocas o muchas menos cirugías de afirmación de género de las que las personas desean y de las que se hacen en otros países, y por lo tanto el impacto que podría tener la hormonización a largo plazo sobre estas gonadas, la verdad es que se desconoce. También que es de fundamental importancia el manejo de la salud cardiovascular y de sus factores de riesgo, y tener en cuenta que esta población presenta altas tasas de vulnerabilidad psicológica y que esto especialmente se ve en las personas asignadas como mujer al nacer. Bueno, muchas gracias por tu atención, estoy disponible, bueno, me imagino que todos estamos disponibles para las preguntas. Espero que tengamos tiempo, creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Estamos bien de tiempo, impecable Cecilia, muy completa como siempre la charla, impecable. Bueno, yo voy a empezar por las Muchas preguntas, gracias. las fui acá anotando. Creo que las primeras son para pediatría, así que Mariela o Julio, creo que las primeras van para ustedes. La primera pregunta es de la doctora María Abdala. Pregunta cómo fraccionás el testosterona para dar 50 miligramos e ir aumentando cada 6 meses, y si la inhibición y el tratamiento de reafirmación simultáneo, ¿durante cuánto tiempo? Bien, en realidad viene de 1 mililitro, ¿sí? La ampolla completa, y es fácil de fraccionar. Vas aumentando 0,2, 0,4, obviamente una jeringa de 1 mililitro, ¿no? Y eso obviamente tiene que ser administrado por alguien que sepa, ¿eh? No es que se lo va a administrar la familia ni la persona, o sea, es en una salita, con un enfermero capacitado, alguien que sepa, que tenga experiencia en la administración de medicamentos intramusculares. Y lo ideal, en cuanto a la utilización del análogo, es continuarlo, sobre todo los primeros 6 meses, y sobre todo si vamos a iniciar con una dosis tan baja. La gran mayoría inicia con una dosis más alta, digamos, porque ya vienen en un estadio puberal avanzado que nos permitiría quizás arrancar con media ampolla. No sé si se aclaró la pregunta. Supongo que sí, cualquier cosa para escribir en el chat. De paso te pregunto yo, ¿cuánto tiempo los tienen con análogos? Porque, viste que por la ley argentina es hasta los 16 años, pero se puede empezar antes, a los 14 se puede ver, sobre todo si hace mucho tiempo que viene con análogos. ¿Cuánto tiempo? Exacto. Y mira, más de 3 años no ha estado ninguno. O sea, quizás al principio, cuando era bastante estricto el tema de los 16 años, ahí sí muchos llevaban más tiempo de análogos, pero bueno, ahora que Ahora ya se pone... que se puede iniciar a una edad más temprana, Bien, usan menos tiempo. bien, perfecto. Después, la siguiente pregunta de la doctora Miriam Colombani, pregunta en el caso clínico de Noah. Dice, en Noah parece tener síndrome metabólico e insulinoresistencia. Si se investiga la posibilidad de que también pueda tener un SOP. Sí, siempre hacemos un perfil hormonal completo, con andrógenos. Tenemos el servicio de ginecología que va de la mano con nosotros, si bien no conforman parte del equipo, están a disposición ante cualquier duda y consultas, y tratamos de solicitar siempre también en los trans varones ecografía ginecológica previa, antes de la terapia. Bien, perfecto. No sé si van siendo aclaradas, supongo que sí.
La doctora Milena Tarleta pregunta, ¿cómo se transiciona entre el análogo y el estradiol? Si se suspende primero y después se inicia el otro. Sí, bueno, en realidad lo ideal sería poder dejar el análogo el mayor tiempo posible, porque obviamente hace efecto de antiandrógeno, ¿sí? Entonces se verían más fácilmente los efectos de los estrógenos. En cuanto a costos, sabemos que es imposible que persistan mucho tiempo con análogos. Bueno, Cecilia lo debe saber mejor que yo. Y bueno, terminan utilizando algún antiandrógeno para cuando uno suspende el análogo. Sí, Sí, Cecilia, también sí, depende mucho de la velocidad con la que uno pueda ir aumentando las dosis de estrógenos. Depende de muchas cosas. Es muy difícil hacer un esquema, digamos, es todo muy personalizado. También depende mucho de la estatura. Por ejemplo, en las chicas, en las chicas que ya empiezan con una masa ósea menor, que empiezan a hacer el empuje de crecimiento puberal y que uno quiere un poco decapitarlo porque no quieren llegar a una estatura tan alta, a lo mejor uno va un poquito más rápido con el estrógeno y no tanto como dicen las guías de aumentar cada 6 meses, y ahí se puede suspender más rápido el análogo. Yo creo que lo básico a tener en cuenta es no olvidarse que todo lo que uno logró con el bloqueo puberal, con el análogo, no se puede perder porque uno deje el análogo, salvo que uno pueda asociarle un antiandrógeno rápidamente, porque si no, es un fracaso del tratamiento. ¿No? ¿Estás de acuerdo, Sí, Mariela? sí, totalmente. impecable. Bien, la siguiente pregunta de vuelta de la doctora Mariana Abdala es, ¿cómo indicar el gel cuando vienen con inhibidor? Sí, en realidad la inducción puberal, lo ideal es realizarlo con la presentación intramuscular, pero bueno, en los momentos que no ha habido en forma intramuscular, se inicia con gel. Un poco lo mismo, ¿sí? Como ya viene en un estadio puberal avanzado, podemos empezar con dosis de medio sobre día por medio, y a los 3, 4 meses pasar a medio sobre todos los días. También es un poco, va dependiendo de la persona, de la superficie corporal que tenga cada individuo. Y también se trata de quizás por lo menos los primeros 6 meses, si se puede, dejar el análogo para que no vuelvan a presentar menstruaciones. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente. El doctor Ernesto Pacenza pregunta si hay alguna explicación de por qué hay más trans varones que trans mujeres en estas edades. No hay una explicación, pero no, sí se ve en el mundo entero, ¿eh? Lo que sí. sí podemos decirte es que lo ven ellos, lo veo yo, y se ve en el mundo entero. Hay varias publicaciones al respecto. ¿Crees? Una suposición es que tal vez se visibilizaban, o sea, una mujer trans es mucho más visible en todo caso en la cuestión, digamos, fenotípica, y que es una población que a lo mejor estuvo escondida y que recién en estos últimos tiempos, con la posibilidad que dan las leyes y que dan la apertura social y familiar, se empiezan a visibilizar un poco más. Hay muchas cosas que con los cambios sociales, toda esta situación va cambiando. Por ejemplo, la edad de develamiento. Nosotros entendemos que el 80% es en la infancia, pero cada vez nos cuesta más detectar que fue en la infancia, porque hay familias que están mucho más abiertas y ya no hay un estereotipo de la nena con el rosa, el nene con el autito, y al no existir el estereotipo, esto da la posibilidad de que la persona ni siquiera se haya dado cuenta o haya tenido un conflicto con su género en la infancia. No sé si estás de acuerdo con esto, Mariela. Sí, sí, es más, es el dato que por ahí muchos no lo saben ni siquiera determinar, ni la familia ni los propios chicos, en la edad de develamiento. Bien, sí, recién alguien acotaba en el chat. También es mayor la consulta de varones adultos trans, quizás por una cuestión social. Acotaban en el chat, no sé si te La parece. verdad es que no lo sabemos. Bien, creo que es la última de pediatría y después ya pasamos a las de adultos.
La doctora Verónica Albornoz pregunta si en el caso de pacientes con menarca hace 3 años, actualmente, si a los 14 años se puede iniciar el tratamiento de reafirmación sin hacer previamente el análogo. Yo lo hago. Yo lo hago, sí, sí, sí. Cuando yo me fijo mucho en la edad ósea. Si ya la edad ósea, si yo veo que ya no tiene resto para crecer, yo inicio la terapia hormonal directamente. De hecho, es muy raro que en mi servicio hagamos bloqueo puberal en estadios tan avanzados de Tanner. Es raro, en general iniciamos terapia hormonal. Pero bueno, hay algunos casos, nos ha pasado, chicos de 12 años que tienen un estadio 5, y en ese caso sí voy a hacer un bloqueo puberal. Me fijo también en la edad cronológica, digamos. Tengo en cuenta los dos parámetros. No sé, Mariela, vos si también te Mariela. animás con 14 años. Sí, en realidad, a ver, un poco también depende del momento en que haya consultado, que lo hayamos conocido o cuándo comenzó con la identidad de género. A veces nos pasa que ellos te mencionan que hace unos meses comenzaron Sí, con eso es la identidad de cierto. género trans. Por más que tenga 14 años, yo no me animo a indicarle No, una no. testosterona si hace 4 meses Estoy se de acuerdo, identifica como pero son trans. los menos. Esos son los menos, Claro, la verdad que son los claro. menos. Sí, yo estoy de acuerdo. También el entorno familiar es muy importante. Acá uno no está tratando a una persona, uno está tratando a una familia también. Entonces, si la familia todavía no está muy afirmada en esta situación, lo más importante es que las trabajadoras sociales y las psicólogas trabajen con esas familias, porque el acompañamiento también es muy importante. Sí. Pero se puede hacer. Bien. La doctora Viviana Kramer pregunta bueno, ya creo, paciente con trombofilia, si solamente se trata con aspirina o qué se hace en ese caso. Si vos tenés un riesgo trombótico, se puede hacer una anticoagulación y hacer la terapia hormonal con anticoagulación. Esto no está, digamos, en las guías, pero sí se discute muchas veces en los congresos, casos de personas con riesgo trombótico o que tuvieron una trombosis venosa profunda previa, por ejemplo. Hay varios casos presentados en congresos, casos aislados. Pero digamos que uno podría, todo depende del sufrimiento de esta persona y de cuál es el riesgo de no hacer la terapia hormonal. Porque uno siempre mira el riesgo de hacerla, pero también hay que mirar el riesgo de no hacerla. Entonces, si hay un riesgo psicológico muy fuerte por no hacerla, es preferible hacer una anticoagulación controlada y utilizar siempre el gel, que sería el estrógeno menos riesgoso en El términos. menos riesgoso. Sí, 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 Siempre el sí. menos riesgoso. Y no utilizar ciproterona. En estos casos, utilizar siempre espironolactona como antiandrógeno. Bien. Te hago una consulta yo de paso. ¿Han visto riesgo de cáncer de próstata en...? No, no está aumentado el riesgo de cáncer de próstata, pero sí Pero tenía hay entendido como que era variabilidad. más agresivo cuando... Claro, puede ser. exactamente. Los casos que Sí, están publicados, todos fueron muy agresivos, ya debutaban con metástasis, todos con niveles muy altos de PSA. sí, Tengan en cuenta que en la cirugía de afirmación de género no se estirpa la próstata, así que aunque se operen hay por que eso. seguir controlándolo. Pero no está Perfecto. aumentado el riesgo. Bien, perfecto. La doctora Yaren Martín pregunta, ¿cómo es el manejo en mujeres trans que desean tener relaciones sexuales manteniendo erección? Bueno, siempre es una pregunta de la primera consulta, esa, siempre es fundamental preguntarlo, por eso no hay que asumir prácticas sexuales, hay que preguntarlas. Y lo que usamos siempre es espironolactona. Podemos hacer la Sí. terapia estrogénica sola, sin asociación con antiandrógenos, no es obligatorio el antiandrógeno. Esto se charla con la persona usuaria. Se puede empezar con una dosis bajita de espironolactona, ver cómo avanza en el tiempo. En general, con dosis de 100 miligramos de espironolactona, la erección se conserva. Puede ser que requieran alguna ayuda, digamos, para mantener la erección, pero el deseo sexual y la erección con ese tipo de dosis de espironolactona en general se conserva. Y después se va viendo en el tiempo. Hay chicas, por ejemplo, que están con 100 miligramos de espironolactona y al año tienen una testosterona que les bajó, porque recuerden que si bien el efecto es principalmente bloqueando el receptor, después de 6 meses de terapia y sobre todo con dosis altas, también baja la testosterona. Entonces, bueno, hay chicas que responden tremendamente a la espironolactona y hay otras que no responden nada. Lo mismo pasa con la ciproterona. Hay algunas que las tenemos con 10 miligramos, que es la dosis que se sugiere más hoy en día de ciproterona, y siguen con erecciones, y otras que no tienen cero deseo sexual. Entonces, la respuesta clínica es fundamental.
Y nunca usar ciproterona en los casos que desean conservar la erección. Sí, porque es mucho más La fuerte el ciproterona efecto. es muy potente, Sí, muy sí. potente. Bien. A ver. No sé cómo andamos de tiempo, Cecilia o alguien, cómo andamos de tiempo todavía, porque 20, quedan varias 40, 20, preguntas. 50. Quedamos bien, Quedan bien. 10 minutos. Queda. Sí, la verdad hay un montón de gente conectada para la hora, impresionante. Sí. La doctora Susana da Costa pregunta si consideran el DIU Mirena para el manejo de los sangrados como método anticonceptivo en varones trans. Sí, por supuesto. Es algo que está indicado, es uno de los, para el manejo de los sangrados y como método anticonceptivo, las dos Como método cosas. anticonceptivo que sí, porque por más que Sí, con... pero no es fácil convencer a un varón trans para que se coloque un DIU. Sí. La verdad es que, sobre todo previo al inicio de la terapia hormonal, los varones trans suelen orientarse con alta frecuencia hacia las feminidades y suelen no querer ni registrar que tienen una vagina. Después, cuando empiezan la terapia hormonal y en el tiempo, puede haber cambios en la orientación sexual. Lo vemos, con frecuencia lo vemos. Y entonces por ahí empiezan a utilizar su vagina en las prácticas sexuales. Siempre es importante recomendar la anticoncepción y es una de las opciones terapéuticas para el manejo también de los sangrados, sobre todo cuando pasan 6 meses y no se frenó el sangrado. Bueno, acá había una pregunta de un amigo, de Pablo Ferrada, querida Cecilia, te pone. Dice, Hola, Pablo. ¿algún progestágeno preferido para inducir amenorrea en varones trans? Sí, justo vamos a presentar ahora en INSAEM los resultados del uso de drospirenona, que en realidad no está recomendado por las guías, no está dentro de las guías. Hay algunos trabajos que lo recomiendan. ¿Por qué? Bueno, porque tiene cierto efecto antiandrogénica la drospirenona. Nosotros tenemos una experiencia bastante vasta, tenemos como 50 y pico de chicos que han utilizado la drospirenona, ya sea concomitantemente con el inicio de la terapia hormonal. Sí, aquellos que no desean iniciar terapia hormonal o aquellos que no funcionó la terapia hormonal para el frenado del sangrado vaginal y tuvimos un 86% de respuesta en el uso continuo, no hay que usar los placebos. Sería un tratamiento que es para usarlo poco tiempo, no es la idea que esté prolongadamente el uso, digamos, una vez que uno logra la dosis adecuada de hormona masculina, con un buen nivel de testo, se supone que el sangrado vaginal va a frenar y uno podría si necesita un método anticonceptivo, cambiarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el desogestrel no tiene tan buena respuesta. Después tenemos el dienogest, que sí tiene buena respuesta, pero es muy caro. Entonces, por eso empezamos a usar la drospirenona y la verdad que nos fue muy bien. Lo vamos a presentar ahora en SAEM. Perfecto, vamos a estar ahí. Creo que es una o dos preguntas quedan. De la doctora Romina López, pregunta, en el caso de una mujer trans con esclerosis múltiple, ¿su antecedente sería una contraindicación para la terapia con estrógenos? No sé. Nunca me pasó, pero se supone que podría empeorar la autoinmunidad, no sé. No está escrito que sea una contraindicación. Es un otro caso en el cual me sentaría con su neurólogo o neuróloga y me plantearía la necesidad de esta persona de recibir una terapia hormonal y eventualmente, si está con alguna terapia para la esclerosis múltiple, ver si esto le provoca algún cambio en cuanto a los resultados, ¿no? Exacto. Bien, y creo que es la última, de la doctora Florencia Cagliotti. Dice, en el caso de rash cutáneo o con urticaria asociado al testogel, si sugiere la suspensión y posterior reinicio o directamente pasar a Nevido. Sí, tuve un caso y lo pasamos directamente a Nevido. No nos arriesgamos a suspender y volver a reiniciar. Sí, tuve un caso. Bien. Están preguntando ahora testosterona y glaucoma con todas las patologías. No hay ningún Tampoco. problema. Se puede utilizar. Bien. Después son todas felicitaciones, excelente, muchas bueno, una más. Testosterona, Lo diabetes, mismo. reumatoidea, lo mismo. También haría exactamente lo mismo que con el caso de la esclerosis múltiple. Perfecto. Son todas felicitaciones en la charla. Creo, no sé si tenemos tiempo, sí, creo, 4 minutos, nos queda para una más. Ahí están preguntando algo sobre la prolactina, que es una buena pregunta. Si hay Sí, algún valor de corte de la prolactina, sí. La la verdad es que última no hay un valor charla. de corte.
el aumento de la hiperprolactinemia en la asociación con ciproterona es extremadamente frecuente. Les diría, por lo menos en mi experiencia personal, cercano al 80%. No lo tengo así discriminado, pero es altamente frecuente. Yo, cuando la prolactina se mantiene persistentemente alta, por encima de 50, y a pesar de que yo le vengo bajando la dosis de ciproterona, y esto no se modifica, les pido una resonancia magnética. Esa es mi Perfecto. conducta. Hasta ahora no tuve nunca un prolactinoma. Bien, perfecto. Sí, una pregunta de Carla, colega mía. Bien, creo que no hay nada más. Nada más. A ver, nos están entrando muchas. Uso de testosterona en pacientes con antecedentes de IAM. ¿Cómo? Con antecedentes de infarto. Sí, de IAM, de infarto agudo Sí, se miocardial. supone que si la enfermedad coronaria está estable, uno puede utilizarla. Lo que no está contraindicado es en la enfermedad coronaria inestable. Alguien preguntó sobre una formación virtual sobre el tema. Vamos a hacer un curso octubre, noviembre y diciembre con el laboratorio Beta que va a ser virtual. Así que después, en Bien. todo caso, Para los que estaban preguntando, el Ateneo queda grabado, se sube a la página de FACEN, más o menos 15, 20 días. Pueden entrar a la página de FACEN y van a encontrar todos los Ateneos, no solamente este, sino los anteriores. Lo mismo que el certificado, en la parte de certificados, con nombre y apellido, directamente se puede descargar desde ahí. Creo que hay una última pregunta. ¿Hasta qué edad la terapia, teniendo en cuenta, si toda la vida, teniendo en cuenta las comorbilidades? sí. No tiene respuesta esa pregunta, no tiene respuesta en la literatura, no tiene respuesta en los congresos, no tiene respuesta en ningún lado, pero sí lo que se aconseja es ir bajando las dosis, y en el caso de las personas asignadas como mujeres al nacer, llegada a la edad de la menopausia, en el cual se pierde el riesgo de sangrado vaginal, que sería una situación complicada para una persona que estuvo tantos años con testosterona, se puede plantear ir espaciando las dosis de inyectable y eventualmente descansar un tiempo, reiniciar de acuerdo a la cuestión clínica, pero no está indicado suspender la terapia como indicación. Y en el caso de las personas asignadas como varones, la cosa es un poquito más complicada porque si uno suspende la terapia puede mandar para atrás todos los cambios que ha logrado después de tantos años, ¿no? Entonces se aconseja utilizar esquemas que sean menos peligrosos, como el uso de estrógenos en gel y la espironolactona, y en dosis más bajas. Bueno, creo que estamos en tiempo. Hay una más, la última, porque nos van. ¿Cómo se conserva el remanente de las ampollas de testosterona y sobres o gel si se desechan? Esa es para vos, Mariela. Yo Sí, el gel puedo contestarles que no desechamos nada. bueno, Nosotros la a veces ampolla sí, indicamos, nosotros a la ustedes la ampolla tienen que la, desechar, la claro. ampolla la desechamos, sí. A veces, o sea, pueden conocer a alguien que está en su misma situación y bueno, no usan la ampolla completa y comparten en el mismo momento, obviamente tiene que ser, pero si no se tiene que desechar. Bien. El gel no se desecha, el gel se conserva en un lugar oscuro, que no lo toque nadie, y si les aconsejamos que le pongan un film para que no se flocule, pero no se desecha. Bueno, todas felicitaciones, chicas y chicos, porque está Julio también. Chiques. Chiques. Todas felicitaciones, excelente la charla. Son las 9 de la noche, así que creo que ya más que suficiente. Vamos a comer. Sí, de vuelta agradecimiento a FACEM por habernos permitido organizar este encuentro, que desde marzo lo venimos organizando. Agradecimiento a Beta por el auspicio. Y bueno, y nos volveremos a encontrar en SAEM, nos veremos en SAEM. Vamos a ver en Y SAEM. el próximo Ateneo de FACEM, que ya va a ser publicado en breve, cuál va a ser el próximo tema. No sé, creo que Juan Patricio se tuvo que ir por un problema personal, así que bueno, lo voy a cerrar yo directamente al Ateneo. Nos encontramos en el próximo. Muchas gracias a todos. Gracias.